Listo. Perfecto, muchísimas gracias. Qué bueno que están aquí en este entrenamiento. Me da mucho gusto poderles saludar. Y la verdad que cada vez que tenemos estas enseñanzas de Don Feila, de hecho, por ejemplo, las siglas de O, Y y L, es precisamente traducido al español es que seas dueño de tu propia vida. Y, y precisamente algo de lo que hemos estado aprendiendo y de lo que obviamente vamos a estar enseñando es que las personas puedan entender lo primero que tienes que entender es el network marketing. Eso es lo primero que tienes que entender. Para una vez que entiendas la actividad del network marketing, la segunda es que aprendan o que aprendamos a manejar el vehículo, porque eso te va a permitir que al manejar tu vehículo sepas cómo desarrollar tu negocio, ¿sí? Y la actividad principal es construir una organización, un negocio, ¿sí? Construir una red de personas que cada persona cuando se une, obviamente va a tener un código distribuidor y ese código distribuidor le va a permitir comprar y consumir sus propios productos. Y a su vez va a ser lo mismo, ¿ok? Entonces, algo que me encantó, algo que dijo Don Feila el día de hoy, es que si tú reclutas personas para vender, ellos van a trabajar para ti. Indudablemente, invariablemente, ellos van a trabajar para ti. Pero si tú patrocinas personas, ¿sí? Para que tú les enseñes cómo patrocinar más personas, tú vas a trabajar para ellos. O sea, no es al revés. Entonces, normalmente la mayoría de las personas nos dan esa enseñanza, ¿no? O sea, vamos a reclutar y a reclutar y a reclutar. ¿Para qué? Pues para que vendan la mayor cantidad de producto posible en el mes. Y pues el beneficiado pues son las personas de arriba. Entonces aquí, cuando hacemos network marketing, lo que vamos a hacer es construir una red de mercadeo y cada persona que se una a la red va a consumir sus propios productos, o sea, van a hacer la compra de los productos que ellos elijan, ¿ok? Entonces, eso te permite el que cuando tú desarrolles esa red, entonces en automático vas a estar moviendo el producto, ¿sí? Que eso es lo que hemos comentado. En automático vas a estar moviendo el producto. Y una parte de lo que dice Don Fela en sus enseñanzas es que al momento de que una persona sabe manejar el vehículo, que hay 4 pasos, el cuarto paso es compartir el producto, ¿sí? Pero es el cuarto paso, no es la actividad principal. Y ahí es donde nos confundimos a veces, porque, oye, ¿cómo voy a empezar a manejar? ¿Cómo voy a empezar a construir si no promuevo la empresa, si no promuevo el producto? Y cuando nos enseñan que es la actividad principal, ¿sí? Y no, la actividad principal es construir una red de personas que están consumiendo cada quien su propio producto, ¿sí? Que necesitan cada uno de nosotros y porque eso nos va a permitir que al construir esa red nos va a permitir generar un ingreso. Ese ingreso, lo fantástico es que es un ingreso residual y ese ingreso residual te va a permitir a ti hacer lo que tú quieras en tu diario vivir. O sea, ese ingreso residual me va a permitir que pueda tomar control de mi tiempo, ¿sí? Tomar control de mis finanzas y obviamente de mi salud o de lo que yo quiera estar consumiendo dentro de mi programa. Y eso es lo fantástico, que tú puedas tomar control. Cuando tú tomas control, es más fácil que puedas hacer lo que tú quieras en tu diario vivir. ¿Ok? Imagínate tú que si tu actividad principal es la venta, ya lo hemos visto, las redes de venta se caen. Entonces se convierten en redes donde tú te tienes que estar reclutando y reclutando. ¿Sabes por qué? Porque la persona que yo recluté al principio vendió muy bien, 2, 3, 4, 5 meses, 6 meses, y sucedió algo que ya no tiene el mismo volumen de ventas, entonces la persona puede desistir por esa razón, porque ya no vendió igual que antes, ya no está ganando obviamente igual que antes, y dice, ¿sabes qué? Pues ya no es lo mío. Entonces tengo que, pues, buscar otra oportunidad de negocio, porque no entendió.
Y tú te vas a dar cuenta que las redes de venta normalmente caen por esa misma razón, porque ya no tienen el mismo ritmo de venta. Pero cuando todos estamos con la idea de estar consumiendo nuestro propio producto, pues obviamente es muy difícil. ¿Por qué? Porque estás construyendo muchísimo más sólido. Ahora, esta parte, de hecho, te voy a compartir pantalla porque algo que te acabo de decir hace ratito, que cuando tú reclutas personas para vender, en algún momento esas personas van a terminar de desistir y de irse a otro lado, ¿sí? O simplemente ya no continuar con el proyecto. Cuando haces una red de ventas, esa persona, cuando tú la reclutas, esa persona va a trabajar para ti. Pero aquí se trata de patrocinar personas, ¿ok? Vamos a patrocinar personas y patrocinar es enseñarles de manera correcta a que puedan construir una red y obviamente enseñarles a patrocinar. Entonces, mira, aquí te voy a compartir. Aquí ya se ve en blanco, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ok, perfecto. Mira, vamos a poner que aquí estás tú, ¿ok? Aquí estás tú. Entonces vamos a patrocinar, vamos a poner que vamos a patrocinar a dos personas, muy bien, dos personas, no 20, no 30, no 50, sino que vamos a patrocinar a dos personas. Y a esas dos personas que estamos patrocinando, ¿te acuerdas qué vamos a hacer? Enseñarle, ¿sí? O sea, no estamos reclutando dos para que vendan para mí, porque si normalmente cuando una persona recluta, ¿qué hace? ¿Qué hace el reclutador? Recluta, dicen por ahí, quien respire es tu prospecto, ¿sí o no? Si respira es tu prospecto. Es más, ponle un espejo abajo de la nariz y si echa humito, ese es tu prospecto. Y no, la realidad es que no. Primero tienen que entender las personas qué es el network marketing para poderlos incursionar a tu vehículo. Entonces, tú patrocinas a dos personas, ¿ok? Ahora, les enseñamos a ellos a patrocinar a dos personas. ¿Cómo se vería tú en tu segundo nivel? Pues habría cuatro personas, ¿sí o no? Entonces, a esas cuatro personas las vamos a enseñar a que patrocinen dos personas más. ¿Cómo se vería aquí reflejado? Ocho personas. Muy bien. Estamos patrocinando personas, personas que entienden que estamos desarrollando la actividad principal, que es construir una red de mercadeo para poder generar un residual y poder obtener tiempo libre. ¿Ok? Y eso me va a permitir que me pueda jubilar. Y de ahí, yo creo que ahí esa parte donde vamos a comentar un poquito más al final de la jubilación, te voy a decir cómo nos vamos a jubilar. ¿Ok? De hecho, lo vas a entender muy bien aquí, pero te vas a dar cuenta si vale la pena hacerlo de manera profesional o no. ¿Ok? Ahora, esas ocho, entre los dos, bueno, entre tú, los dos, los cuatro y los ocho, les vamos a enseñar a patrocinar cada quien a dos personas, ¿ok? ¿Cómo se vería aquí? 16. Si a esas 16 les enseñamos a patrocinar, no a que recluten a Juan de la Cotorra a dos personas más, sino a patrocinar, entonces, ¿cómo se vería aquí? 32 personas, ¿verdad? Y si esas 32 las enseñamos a patrocinar, ¿cuántas hay aquí? 64 personas, ¿ok? Un buen número, es más, si ahorita tuvieras esta red de mercadeo, ¿te iría bien en nuestro programa? Muy bien, ¿ok? Muy bien, te iría muy bien. Entonces, 64 personas más 32 más 16 más 8 más 4 más 2 más tú, ya haces una red y está bien, pero estamos patrocinando a dos personas. Ahora, te quiero poner otro ejemplo. Muy bien. Aquí estás tú, pero ¿qué pasaría si tú invitas a cinco? ¿Ok? Cinco personas. Vamos a suponer que en este mes tú patrocinaste a cinco personas. Muy bien. A esas cinco la vamos a enseñar para que en su próximo mes patrocine a cinco. O sea, no es como que salir a reclutar, que de hecho ahorita te voy a salir, te voy a platicar también esa parte. ¿Cuál es la diferencia entre patrocinar y reclutar? ¿Ok? Entonces, vamos a patrocinar a cinco, pero a esos cinco patrocinios le vamos a enseñar
a que empecemos a duplicar a profundidad, a que patrocinen a 5. ¿Cómo se vería tu red reflejada aquí? Ya tienes 25, ¿ok? Esas 25, las enseñamos a patrocinar a 5 cada quien. ¿Y cuántas tendrías tú? 125, ¿ok? Ya es un buen número. Pero si de esas 125 las enseñamos este concepto para patrocinar a otras 5, ¿cuántas tendrías aquí? 625. ¿Ya se va poniendo mejor tu organización, sí o no? Muchísimo mejor, ¿ok? Ahora, de esas 625, las enseñamos a patrocinar a 5 personas cada quien. Serían 3,125 personas. Y el final, ¿quién me puede decir el final? ¿Quién ya lo está haciendo? Si a esas 3,125 personas las enseñamos a patrocinar a 5 personas más, ¿cuál sería el resultado? ¿Quién me puede decir? A ver si me están siguiendo. $15,625. 15,625, Brenda. Muy bien. Ok. Ahora, si tú sumas esa red, pues ya estamos hablando casi de 19,000 personas. ¿Ok? ¿Cuántas patrocinaste tú? 5. ¿Ok? Y te dedicaste a patrocinar personas, solamente a 5 personas las estás patrocinando. O sea, quiere decir que tú estás trabajando con 5 personas serias para enseñarles a patrocinar, no enseñarles a reclutar, porque si les vas a enseñar a reclutar, te irías por 20, por 15, por 30, por 50, ¿me explico? Pero tú vas a dedicarte a patrocinar a 5 personas y a empezar a trabajar a profundidad, porque la profundidad es lo que te va a permitir generar más residual y más solidez en tu negocio, ¿ok? Ahora, si tú te das cuenta, la diferencia de 15,625 a 64, o sea, es muchísima la diferencia. Pero la diferencia real es que cada una de esas personas se dedicó solamente a patrocinar a 3 personas más. Solamente a eso. ¿Sí me explico? O sea, solamente se dedicaron a patrocinar 3 personas más de las 2 que ya habías patrocinado. Pero la diferencia es enorme, ¿ok? Dice Don Feila que ahorita con la actualización y gracias a las redes sociales y gracias a este movimiento del Internet, obviamente esto ya quedó en el pasado, porque antes él recomendaba esta estructura, pero hoy dice, hoy, gracias a todo esto, aquí estás tú y la recomendación es que patrocines a 10 personas. Patrocinar es encontrarte con 10 personas que quieran realmente ser dueña de su vida, que quieran tomar control de su vida, que estén dispuestas a hacer un poquito más. 10 personas. Pero si les enseñamos a esas 10 personas a patrocinar a 10, ¿cuántas se convierten? En 100, ¿verdad? A esas 100 patrocinamos, les enseñamos a patrocinar a otras 10, ¿cuántas se convertirían? En 1,000, ¿verdad? Y de ahí, ¿cómo crecería tu red? 10,000. Si esas 10,000 les enseñamos solamente a patrocinar a 10, ¿cómo se vería tu red? 100,000. Y aquí sería 1,000,000. ¿Te imaginas tú cómo se vería en tu cheque reflejado con más de 1,000,000 de personas en tu organización? Se vería muy bello tu cheque, ¿sí o no? ¿Te sentirías feliz? ¿Estarías contenta? ¿Estarías tomando control de tu vida? Sí. Pero ¿cuántas personas tienes que patrocinar? 10. 10 personas. ¿Alcanzarás una buena posición dentro de nuestro programa? Sí, ¿verdad? Más que la posición podría ser el cheque que podrías estar generando. Y estamos hablando que la única diferencia, por ejemplo, de la estructura de 5 a la estructura de 10 es que cada quien se dedicó a patrocinar a 5 personas más. Pero ve la diferencia que hay
de entre 1,000,000 a 15,625. Y estamos hablando de que solamente hay 6 niveles de profundidad. ¿Sí? 6 niveles de profundidad. Entonces, ¿valdría la pena el poder trabajar y patrocinar a 10 personas? Estoy muy seguro que sí. Ahora, ¿cuál es la diferencia de reclutar? ¿Sí? Vamos a poner aquí un ejemplo. Si el recluta, mira, aquí lo voy a poner hasta con dibujito para que veas cuál es la diferencia. Fíjate muy bien. ¿Qué pasaría si aquí estás tú y tú te dedicas a reclutar a las primeras 50 personas? 50 personas. O sea, con la misma velocidad que tú estás reclutando, es con la misma velocidad que se te van a ir las personas, ¿sí? Con la misma velocidad. ¿Por qué? ¿Por qué crees? Porque no les estás enseñando a duplicarse, ¿sí? La diferencia de construir a profundidad a construir solamente frontalidad es que con esa misma velocidad que tú estás dedicándole a construir tu frontalidad, es la misma velocidad con la misma que se te van a ir. Porque imagínate tú, si tú ya vas en el recluta número 30, tú estás bien feliz porque tienes 30 frontales, pero ¿qué hiciste con el primero? Imagínate que el primero te esté dando lata, oye, Moni, tengo una lista de 100 y ya les estoy llamando y me están haciendo y me están sacando cita. Y el recluta número 2 te dice, Moni, tengo una lista de 50 y ya les estoy llamando. Y el recluta número 3, Moni, tengo una lista de 40 personas y ya les estoy marcando. ¿Sabes qué va a pasar con Moni? Los primeros 3 la van a tronar a Moni. No va a tener ni tiempo ni para comer. ¿Sí? Entonces, imagínate que tengas 50 en tu frontalidad. Digo, para muchos pueden decir, no manches, qué fregón soy, ¿no? O sea, recluto 50, 100, no manches, yo recluto 1,000, wow. ¿Y qué pasó con los primeros? O sea, si realmente empezaran a trabajar todos, trabajando su lista de contactos con esas personas para buscar esas personas serias, truenas tú misma. Entonces, por eso es dedicarte a patrocinar gente seria. O sea, no es reclutar por reclutar, sino es patrocinar, saber con quién voy a trabajar para enseñarle a trabajar hacia abajo, hacia profundidad, para que puedas tener estructuras sólidas. Estructuras sólidas. Y eso te va a permitir, obviamente, tener un cheque, ¿qué? Sólido. Como todos entienden el network marketing, donde cada persona que se va a estar afiliando a nuestro programa va a comprar su propio producto, no se va a entretener en la venta o en reclutamiento. Cuando la persona entiende eso, se va a dedicar a construir estructuras sólidas. Si tú tienes a 10 personas que entienden que vamos a construir estructuras sólidas a profundidad, ¿te conviene sí o no a ti? ¿Y qué prefieres? ¿Patrocinar a 10 o reclutar a 50? Porque créeme, cuando llegues al número 50, los primeros ya se te fueron. Porque no vas a tener chance. A alguien le vas a tener que fallar. A alguien le vas a decir, espérame, ya no puedo, mejor tú haz la presentación. Es más, ¿qué te enseñan? Apréndete rápido la presentación, sé dueño de tu propio negocio, órale, hazlo tú. ¿Sí? O sea, porque no te están enseñando a trabajar a profundidad. Y eso es sumamente importante. Por eso es la diferencia. De hecho, esto te recomiendo que leas, ahora sí que leas las 2 primeras presentaciones servilletas, que esto es de lo que estamos hablando, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia de hacer estructuras a profundidad y por qué este es el síndrome del fracaso del vendedor? Porque el vendedor, digo, cuando un vendedor entiende la parte de no vender y no reclutar en vez de patrocinar y duplicar, cuando entiende la diferencia, obviamente va a ser un buen elemento.
Porque cuando no le entiende va a decir, bueno, tú qué me vas a enseñar, Brenda, si yo soy un buen vendedor y yo puedo vender hasta piedras, ¿ok? Pero cuando esa persona no es enseñable y no es entrenable, ¿qué es lo que va a suceder? Se va a cansar del producto maravilloso y después va a encontrar otro producto más maravilloso, ¿ok? Y wow, ahora sí tengo el superproducto. Y cuando se le acabe ese superproducto, ¿sí? O cuando se le acabe el nicho de mercado, o cuando ya no tenga la misma cantidad de ventas, ¿qué va a hacer? Pues buscar el superproducto del, o sea, más, o sea, el mejor, porque siempre va a estar en búsqueda de eso, ¿no? Y como es tan buen labia, pues obviamente va a reclutar a muchos. Pero cuando se dé cuenta que no está teniendo un residual sólido a profundidad, pues obviamente es cuando va en búsqueda de otra cosa. Entonces, pon mucha atención con estas dos presentaciones, servilleta, porque te va a permitir ampliar la visión de que, ¿qué prefieres tú? ¿Salir a vender a reclutar o salir a patrocinar personas serias y a trabajar a profundidad? Porque acuérdate que si no trabajas a profundidad con tus directos, al menos a tres niveles de profundidad, tu negocio puede colapsar. ¿Sí? Puede colapsar. Entonces, tú tienes a un patrocinado y ¿qué es lo que haces? Trabajar a profundidad, 3 niveles de profundidad. Tienes otro patrocinado y es trabajar a tres niveles de profundidad con tu directo. ¿Sí? Tienes otro patrocinado y empiezas a trabajar a profundidad con tus directos. ¿Me explico? Entonces, ¿sí me están escuchando ahí o no? Sí se escucha, Ah, pero se está entrecortando un poco. ok, perfecto. Muy bien. Entonces, esa es la diferencia de poder patrocinar a alguien, a una persona seria. Por eso el libro es muy importante que se lo puedas entregar a la persona o el audio, cualquiera de los dos. ¿Sabes por qué es importante? Porque te va a permitir trabajar con una persona seria y poder filtrar con una persona que pues nomás va a estar jugando. Es más fácil trabajar con una persona que entiende a una persona que entre por emoción solamente. ¿Sí me explico? Porque si no entiende el concepto, al final de cuentas va a terminar yéndose. ¿Sí? Pero si entiende cuál es la actividad principal, qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a construir, va a ser una persona que va a estar contigo por siempre. Y hablando de patrocinio, de hecho yo les mandé un texto precisamente de las enseñanzas de Don Feila, cuando tú patrocinas a alguien, es como el compromiso con esa persona y el poderle dar la mano y decirle que aquí estás tú y que no lo vas a soltar. Porque cuando tú reclutas a alguien, híjoles, sabe muy rico ¿cómo se llama? El bono de inicio rápido. Y por eso es que mucha gente recluta mucho, ¿sabes? Por eso la gente recluta mucho. Pero cuando tú estás patrocinando realmente a una persona, tú le vas a demostrar que aquí vas a estar siempre para esa persona y que no le vas a fallar. Eso es lo más importante del patrocinio. Y esa parte cuando nosotros de manera consciente elegimos a la empresa o el vehículo que nos va a permitir obtener nuestra libertad financiera, es prácticamente como casarnos con esa empresa. Y no por la empresa, sino porque encontramos las características que tiene el vehículo, que sabemos que va a ser un vehículo que no nos va a fallar de alguna manera, que es más, lo hemos visto que está en constante crecimiento, y eso nos va a permitir transmitirle también a nuestros asociados que esto es el vehículo correcto, que es el vehículo indicado. Pero de hecho lo hemos dicho, o sea, lo que te va a dar éxito en la red no va a ser la empresa, no va a ser el producto, ni va a ser el plan de compensación. Lo que te va a dar mucho éxito es el sistema de duplicación y ese sistema de duplicación te va a permitir que funcione todo lo demás. ¿A poco no está más padre?
Porque si tú dices, no, es que esa es la empresa, ese es el producto y ese es el vehículo y ese es el plan, perdón, de compensación, y si lo hacemos como nos lo han enseñado, vas a estar tronando mucha gente. Vas a estar tronando mucha gente. Y mucha gente va a entrenar por emoción. Y no sabes de cuál de toda esa gente que tú estás reclutando va a ser la buena, va a ser la indicada. ¿Sí me explico? Porque mucha gente van a entrar por emociones, pero no por entendimiento. Entonces, cuando nosotros encontramos las características de nuestro programa, ahora sí adaptamos el sistema de duplicación, vamos a hacer que el programa va a funcionar. Te vas a dar cuenta. Es más, te vas a dar cuenta que aunque mucha gente de otras líneas estemos dentro del mismo programa, mucha gente va a empezar a tronar. ¿Por qué? Porque lo están haciendo diferente, lo están haciendo de la manera normal y te vas a dar cuenta. Y te vas a dar cuenta también que en el camino, en el transcurso del tiempo, nuestra red va a ser sólida y cada vez más fuerte y cada vez más sólida. Y sabes qué, no se va a caer por las estructuras que vamos a estar trabajando a profundidad, porque nos vamos a dedicar a patrocinar personas que les vamos a enseñar que entiendan el network marketing y lo van a hacer de una manera más consciente. Esa es la ventaja que nosotros tenemos en la organización. Y te lo vuelvo a repetir. Hay muchas personas que ya conocen este sistema, que conocen el libro, lo han leído y es muy posible que lo han leído una vez, dos veces, tres veces y aún así no están haciendo el sistema, al menos aquí en nuestro país no lo están haciendo. Y algo que nos han dicho, no se trata de leer el libro, no se trata de escuchar el audio, se trata de estudiarlo. O sea, es muy diferente leerlo que estudiarlo, ¿sí? Y de hecho yo te lo he dicho, o sea, yo al principio, pues sí, lo leí, me gustó, me encantó, pero no lo entendía, o sea, no sabía cómo aplicarlo, pues. Ahorita, ok, ya tengo mejor la noción de cómo aplicarlo y de cómo transmitirlo, porque ya tenemos como más la esencia, ¿sí? Más palpable la esencia de lo que hemos estado aprendiendo. Entonces, esto creo yo que nos da mucha ventaja. Ahora, ¿cuál va a ser el éxito de todo esto? La perseverancia, la perseverancia. Porque acuérdate que no toda la gente está acostumbrada a que, oyes, aquí no vas a vender, no vas a mostrar marca, no vas a mostrar producto. ¿Sí me explico? O sea, como que a la gente le choca esa parte, ¿no? O sea, sus transmisores como que no le dan para más, ¿verdad? Entonces, es solamente, como dice Don Feila, es educar. Solamente estamos en el área de educar. Y esto es como la escuelita. Mándalos a la escuelita. Una persona que viene a la escuela por durante 6 meses, prácticamente tú ya sabes qué hacer para poderte jubilar, porque ya entendiste bien el concepto. Dime tú en qué escuela estudias 6 meses de manera gratuita que te enseñen a jubilarte y que realmente sepas todo. Porque ahorita, ¿cuántas sesiones llevas tú en este tipo de entrenamientos? O sea, realmente llevas poquito. Llevamos poquito. Estamos aprendiendo los conceptos, ¿verdad? Lo estamos haciendo propios. Pero una vez que tú entiendas todo eso, mira, ya es más fácil para ti. Ya es más fácil para ti. Entonces, algo que nos ha llamado mucho la atención, digo, ya lo hemos escuchado, pues, pero Adriana, y lo adoptamos también, lo aprendimos nosotros, de que para que una persona se pueda convertir en profesional, por ejemplo, una persona que va a volar un avión, requiere de 10,000 horas vuelo, ¿sí? Pero no la teoría, sino la práctica. ¿Verdad? O sea, requiere de 10,000 horas vuelo. Entonces, esto lo traducimos al network marketing como profesión. Entonces,
Si nosotros queremos ser profesionales en network marketing, 10,000 horas vuelo, ¿cuánto te puede tardar tú para ser profesional? ¿Sí? Pero es en práctica, no en teoría. Entonces, imagínate que Brenda es cardióloga, sabe todo lo de cardiología, pero nomás leyó un libro de cardiología. O sea, te vas a querer operar con ella. Aunque lo leyó muy bien el libro, o sea, lo leyó, pero no tiene ninguna hora de práctica. ¿Te quieres operar con ella? O un dentista. No nos vayamos más trágico en la profesión, un dentista. ¿Quisieras tú quitarte una muela o que te pongan una amalgama o algo? O sea, con una persona que leyó un libro, no. O sea, una persona que ya tiene la práctica, es más, ni siquiera con un practicante te quisieras quitar la muela o que te moviera la dentadura, ¿sí o no? O sea, tú quisieras ir con un profesional, ¿sí o no? Entonces, para que tú te puedas convertir en profesional en network marketing, también necesitas 10,000 horas vuelo, o sea, 10,000 horas de práctica. Y aquí la enseñanza me encantó porque dice, imagínate tú, como normalmente nos enseñan, imagínate tú que le dediques 2 horas diarias a tu negocio, 2 horas, con 2 horitas diarias. ¿Por qué te dicen eso? Porque mira, con que hagas 2 horas diarias, tú estás trabajando para mí. O sea, yo te recluté para que aunque sea 2 horas diarias, saques lo que saques, a mí me beneficia. Pero no, o sea, no te vas a convertir. Imagínate, si lo haces 2 horas diarias, te va a tomar esas 10,000 horas vuelo para que tú te conviertas en profesional. En 19 años, te va a tocar hacer esas 10,000 horas vuelo. En 19 años. O sea, imagínate tú, ok, Brenda le tomó 19 años para tomar la carrera de dentista. Ah, chirrión, pues te vas a preguntar, ¿por qué? No aprendió entonces. Significa que no aprendió, ¿verdad? Porque si, es como si estudiaras la primaria como 4 o 5 veces más. Ah, ¿por qué no aprendiste a la primera? O sea, si te pusieron tareas, si te pusieron muchas cosas antes de que finalizaras cada año, o sea, ¿por qué no aprendiste? Entonces, imagina, ahora tú haz tus cuentas. Si tú te quieres convertir en un profesional en network marketing, ¿te esperarías 19 años para ser profesional haciéndolo 2 horas diarias? No. Entonces, si tú haces bien las cuentas, 8 horas diarias por 5 días a la semana, de 2 a 5 años te conviertes en un profesional. Y las personas se quieren unir con profesionales. Si tú eres una persona profesional de 2 a 5 años haciendo el sistema de Don Feila, prácticamente tú ya eres libre financieramente. Aunque no tuvieras el rango máximo en nuestro programa, solamente por hacer una estructura de 10 a 6 niveles, tu cheque ya es millonario. Tu cheque ya es millonario. O sea, solamente ni siquiera haciendo el rango máximo. No necesitarías ser el rango máximo para que tú pudieras tener un cheque millonario aquí con nuestro programa. Si lo haces como te lo expliqué hace un momento, patrocinas a 10 y les enseñas, es más, si le dedicas toda tu vida a patrocinar a 10 y a enseñarles a trabajar a profundidad, ¿sí? ¿Te acuerdas cuántas personas hay en el sexto nivel? Hay 1 millón de personas. ¿Tú crees que tu cheque no sería millonario? Claro que sí. Y más con nuestro programa, porque pues, prácticamente te paga absolutamente de todo. Entonces, esa es la ventaja y la diferencia de también convertirse en un profesional en network marketing. Y ahí es donde radica la cantidad de tiempo en la que nosotros nos queremos dedicar a ser profesionales, no dedicarnos al negocio, dedicarnos a ser profesionales. Quédate con esta enseñanza, 10,000 horas vuelo para ser profesional. ¿En cuánto tiempo quieres hacer tus 10,000 horas vuelo? A, a partir de cuánto tiempo quieres ya pilotear tu propio avión. ¿A partir de cuánto tiempo? ¿A 20 años después?
10 años o 5 años o 2 años. De verdad que con este sistema tenemos muchas probabilidades, muchas probabilidades. De hecho, estaba platicando con Lupita en la tarde. Por ejemplo, uno de los directos de Don Feila decía, o sea, cuenta su historia, que cuando... Perdón, ya estamos aquí, ¿eh? Que nos sacó tantito el internet. ¿Ya me escuchan ahí? Sí, Ah, gracias. sí, Les estaba comentando que cuando yo estaba en el kinder, no, no te creas, no, eso no. Les estaba comentando que uno de los directos de Don Feila, Jeff Romaldi, él pues había hecho network marketing de la manera tradicional, pero cuando se topó con Don Feila y empezó a hacer las enseñanzas, él antes de entrar con Don Feila, él había reclutado a 150 personas, ¿sí? Dice, no, yo tenía en mi frontalidad 150 personas, pero nunca hizo nada. O sea, a pesar de que tenía 150 personas en su frontalidad, no hizo absolutamente nada en esa organización. Entonces, cuando se topó con las enseñanzas de Don Feila y empezó pues ahora sí que a educarse con él, ¿sí? De manera con las enseñanzas de Don Feila, dice, en mi primer año, logré 3,000 personas en mi organización, lo que nunca. O sea, nunca había tenido pues una organización de 3,000 personas en mi primer año. Y 2 años y medio después, ya tenía una organización de 10,000 personas. 10,000 personas con las enseñanzas de Golfo. Ahora, yo te pregunto, si tú tuvieras una organización de 10,000 personas en nuestro programa, ¿ya te iría bien? Muy bien. Muy bien te iría. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vimos en las probabilidades. Y, por ejemplo, yo les creo que por ahí les había comentado en unos entrenamientos que también conocía un pupilo de Don Feila. Y yo lo conocí aquí en Guadalajara, y yo veía que cada 3 años, él armaba una organización de 20,000 personas. 20,000 personas. Para nosotros puede ser como que una cantidad estratosférica, 20,000 personas, pero imagínate, o sea, él como si nada, o sea, él llegaba a una empresa y armaba una organización de 20,000 personas en 3 años. O sea, ¿te imaginas tú 20,000 personas en una organización con nuestro programa? Es una locura. Por el tipo de plan de negocio que nosotros tenemos, es una locura lo que podría pasar y suceder en tu vida con ese cheque. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo importante? Que nos dedicamos a patrocinar personas serias, personas que sí quieran, personas que sean entrenables, que sean enseñables, personas que digan, ¿sabes qué? Sí, porque al final de cuentas, ¿cuánto tiempo le dedicas a la escuelita en la semana? 1 hora, hora y media que vamos a estar aquí. ¿Sí? Tenemos los martes de crecimiento, pero es de crecimiento personal. Esta es la verdadera escuela de negocios que vamos a estar teniendo. ¿Y cuánto le vas a dedicar? 1 hora y media. Porque todo lo demás, acuérdate que va a ser práctica. Esta es una enseñanza solamente, pero requerimos de 10,000 horas vuelo, no de lectura, no de escuchar, de práctica. Porque en la práctica, ahí va a estar tu maestría, pero no sé en cuánto tiempo tú decidas ser profesional con tus 10,000 horas vuelo. Porque cuando el piloto, para que ya le den esa licencia de pilotear ya su propio avión, son 10,000 horas vuelo. O sea, no a las 5,000, no a las 8,000, no a las 9,000, no a las 9,900, son 10,000 horas vuelo. Y en ese momento ya puede pilotear su avión. Ya lo pueden dejar solo. Aquí 10,000 horas vuelo es construir tu libertad financiera. Pero ¿lo quieres hacer en 2 años, 5 años, o lo quieres hacer en 10, 15, 20 años? Llévatelo de tarea, o sea, ahora sí que pregúntate tú, hazlo a conciencia, a partir de cuándo corren tus 10,000 horas vuelo. Te repito, no de audio y no de lectura, sino de práctica. ¿Cómo estás practicando network marketing todos los días? ¿Y cuántos días? ¿Y cuántas horas?
Y ya, y ahí tú vas poniendo, ah, ya llevo 1 hora de vuelo, ah, ya llevo 2 horas. Nuestra tarea para ser profesional son 10,000 horas vuelo. Si lo haces 8 horas diarias, aunque sea 5 días a la semana, en 5 años eres una persona profesional. Y te vuelvo a poner el mismo ejemplo. ¿Tú te irías con una persona a que te quite una muela solamente porque le llevó un libro de un dentista? No. Es más, ¿te irías con un pasante? Creo que tampoco. Te irías con un profesional. La gente quiere irse con un profesional. Paga por un profesional, no con un pasante y no con una persona que solamente leyó o escuchó. Entonces, nosotros, nuestra tarea es, si queremos realmente tener nuestra libertad financiera, requerimos de hacer network marketing de manera profesional. Y ya tú te pones el tiempo. Si tú realmente quieres hacer tu carrera y jubilarte en 5 años, perfecto, ya sabes cuántas horas vuelo. Solamente divide las 10,000 horas vuelo entre los 5 años, entre los meses y en cada semana, y ya te va a dar la cuenta de cuántas horas le tienes que dedicar para ser una persona profesional. Y ahí, cuando vi esa reflexión, me di cuenta porque mucha gente tiene 20 años y sigue buscando una oportunidad de negocio. Tiene 25 años en la industria de las redes de mercadeo y sigue buscando una oportunidad de negocio. Y todavía con su soberbia, ¿verdad? Porque dicen, ¿y qué me vas a enseñar a mí si yo tengo 20 años? No, o sea, pues por la misma razón, de que todavía ni siquiera ha entendido. Es más, todavía sí ha practicado, pero ha sido inconsistente y de la manera incorrecta. Es como si fueran o sea, como si tomaran, pues sí, sus cursos solamente en lectura. Y eso no tiene validez. La validez es la práctica, ¿sí? Es más, para poder tener una licenciatura, por fuerza, tienes que practicar antes de que te den la licenciatura, ¿sí o no? O sea, es una ley, pues. No, no te mandan de la escuela a la licenciatura, no, te mandan de la escuela a la práctica. Y tienes que practicar cierto tiempo para que después te manden a la licenciatura. Pues aquí nosotros es lo mismo. En el network marketing es una profesión y es una profesión la mejor pagada. ¿Y sabes qué es lo mejor? ¿Sabes qué es lo mejor de nuestra profesión? Que nos pagan por hacer amigos. Nos pagan por hacer amigos. No nos pagan por otra cosa, más que por ser amigos. O sea, las 8 horas, entiende, las 8 horas vuelo, las 8 horas de práctica, es por consolidar amistades, es por hacer relaciones con las personas. ¿Te imaginas tú tener una red de pura gente desconocida en tu frontalidad? O mejor con amistades, personas que se van a ver por toda la vida y que les va a dar gusto verse por toda la vida. Por eso nos van a pagar. Por eso nos van a pagar. Por hacer relaciones sólidas, amistades verdaderas, inquebrantables. Las ocho horas diarias, las 10,000 horas vuelo, es por la práctica de hacer relaciones por todo el tiempo. ¿A poco no está fabuloso eso? ¿A poco no está muy padre nuestra profesión? Y eso es lo que te va a dar la solidez por todo el tiempo. La solidez. Y que te dé gusto que por ejemplo, a Alejandrina, que nos podamos ver con gusto después de 10 años, después de 15 años. Redmi, que también nos podamos ver con gusto y con alegría. Que no diga, y ahí viene Sader. Ay, ¿ahora qué me va a decir Sader? Ay, ¿ahora qué me va a vender Sader? Ah, ahora ya trae otro producto Sader. No, 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 no. Que te dé gusto. Y que Brenda, después de que nos veamos viejitos, bueno, yo ya me veo pues, pero que nos veamos con gusto después de muchos años, eso es lo que me refiero yo. Eso es lo que me refiero, que nos veamos con mucho gusto después de mucho tiempo, de mucho tiempo. Eso, ahí está la clave de hacer una red sólida, duradera, creciente. Si te das cuenta en las últimas enseñanzas, ahí hay pepitas de oro, muchas pepitas de oro. Entonces, yo espero que realmente esta enseñanza del día de hoy pueda servirte.
Y yo te recomiendo que después de aquí, de que terminamos esta llamada, leas al menos las dos primeras presentaciones servilletas del libro. No, no te vayas al audio. En esta ocasión, sí léelas. Lee esas dos presentaciones servilletas porque te va a ampliar el contexto de lo que acabas de escuchar el día de hoy. Entonces, afortunadamente, bueno, esta reunión queda grabada para que tú la puedas estar repasando, que la puedas estar repasando y repasando y repasando. Normalmente estas grabaciones no las hago públicas, los otros entrenamientos sí los hago públicos, pero por lo general, si tú tienes el link, que obviamente se los paso a ustedes, es para que ustedes lo tengan. Son enseñanzas para ustedes, para que ustedes puedan estar creciendo y lo puedan estar repitiendo. Y obviamente estas enseñanzas se las puedan también compartir a sus prospectos. Porque, por ejemplo, si no vino o no pudo estar aquí, bueno, pues le puedes entregar este material, ¿verdad? Porque esto es una herramienta también para poder enseñar y educar a las demás personas. Muy bien. Entonces, vamos a